¿Qué tal, amigos? Con ustedes nuevamente José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo en nuestra edición de hoy domingo 11 de abril de 2021. Espero que hayan tenido todos una muy buena Semana Santa y Semana de Pascua, que ha terminado ayer. Y hoy vamos a dar comienzo a una pequeña serie de 3 partes en la que vamos a discutir y analizar juntos una serie de cosas relacionadas a la política de Puerto Rico actual. Cosas recurrentes, cosas que están pasando precisamente en nuestros días. Hoy, abril 11, será nuestra primera parte en este informativo especial. Sin más, demos entonces comienzo a lo que vamos a hablar. En días recientes, el señor gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, llevó a cabo como mandatario de Puerto Rico, del Estado Libre Asociado, su primer informe, lo llaman algunos, de la situación del país. También le dicen la situación del Estado. Un informe de casi 20 páginas y que duró poco más de una hora en terminar de presentarlo ante la legislatura de Puerto Rico. Para aquellos que saben poco de esto, este tipo de informes se hace la legislatura en conjunto. Se lleva a cabo en la Cámara de Representantes, en el hemiciclo, pero están presentes los senadores, que también tienen su propio hemiciclo. La costumbre es, siguiendo el modelo del Congreso de los Estados Unidos, que estén reunidos los legisladores y otras personas que componen el gabinete de gobierno del señor gobernador de turno. Este tipo de cosas ya se hacía bajo las audiencias que presentaban los capitanes generales y gobernadores que hubo en Puerto Rico cuando éramos provincia española en el siglo XIX. Se caracterizan estos mensajes, estos informes, por presentar varios temas que son bien importantes para todos los puertorriqueños, comenzando por la situación económica del país. En años pasados, en administraciones anteriores, los gobernadores daban informe de si estaba cuadrado el estado financiero del país, la situación económica. En los últimos años ha sido prácticamente imposible tener una economía, un balance en las esferas del gobierno, y lo que se ha hecho es un informe de la situación, de cómo están las cosas. Otra de las cosas que se presentan en este informe de la situación del país, pues es hablar de otros temas de mucha actualidad que están en la mente de todos, temas que están relacionados con decisiones que tiene que tomar el gobierno o que está por tomar el gobierno, muchas de ellas envueltas en gravísima controversia,
Y con el paso del tiempo y la presencia de los estadistas, anexionistas en el gobierno, también se ha traído a colación el asunto del estatus, de la estadidad. La cosa es que si había un gobierno popular, que son partidarios del estatus actual, del estado librismo, pues también iba a defender el estado librismo, y los PNPs, cuando estuvieran en el poder, iban a hablar de la estadidad, de los avances que estaban haciendo para la estadidad. Se caracterizan estos informes por todo un despliegue de promesas, de vamos a hacer, de juntos vamos a hacer, te vamos a corregir. En otros países del mundo había la situación de un presidente de una nación que no voy a decir, por razones obvias, que se la pasaba utilizando la muletilla y vamos a tomar medidas, y vamos a tomar medidas, y vamos a tomar medidas. Y su propia gente, la gente de su país, comenzó a llamarlo el sastre, porque él siempre estaba tomando medidas. O sea, hay veces que ni siquiera el primer mandatario del país se escapa de las muletillas. Quizás es que creen que ciertas muletillas pues hacen énfasis, prueban puntos, convencen gente. Se olvidan de que las muletillas por lo general tienen consecuencias desastrosas. Dejan mucho que desear de la persona a quien las utiliza. Y esperamos de los miembros de las altas esferas de nuestro gobierno que por lo menos sean personas que sepan hablar, que sepan mentir, inclusive. Bueno, pues regresando al informe del señor gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, presentado recientemente ante la legislatura de Puerto Rico y que todo el país vio por la televisión y por la internet. Quizá algunos de ustedes que viven fuera también pudieron verlo a través de ese medio. Se habló de millones y millones y millones, de promesas, promesas y más promesas, que si el retiro, que si los pensionados, que si abrir un hospital en una de las islas municipio. Nuestras islas municipio, Vieques y Culebra, están bastante abandonadas. Bastante abandonadas. De la situación del COVID, del regreso de los muchachos a la escuela, y precisamente el viernes nos enteramos de que debido al repunte que ha habido en Puerto Rico y las condiciones tan feas en las que se ha puesto el asunto de la pandemia otra vez, el secretario de Salud, señor Mellado, le pidió al gobierno, especialmente al Departamento de Educación de Puerto Rico, que cancelara las clases presenciales por 2 semanas. Así que todo el mundo de regreso a las clases virtuales. Aquellos maestros estudiantes que habían logrado regresar a la escuela, tanto pública como privada, a partir de mañana lunes, 12 de abril, no van a poder. No van a poder. Eso es un punto aparte que tomaremos probablemente en la segunda parte de esta serie de nuestro informativo. Hoy nos vamos a fijar, nos vamos a centrar, nos vamos a concentrar en las cosas, algunas de las cosas de las que se hablaron en este informe de la situación del país, el señor gobernador, y las reacciones que han tenido una serie de personas de un partido, de otro, de un tercer partido, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista no sé qué. Les pregunto,
¿Creen ustedes seriamente que el gobierno de Pedro Pierluisi Urrutia va a poder cumplir con todas estas promesas? En la mayoría de los casos se está hablando de inmensas cantidades de dinero que van a venir de Estados Unidos, que no están aquí. En primer lugar, tenemos que esperar a que esas cantidades de dinero lleguen. Voy a ser bien básico en un ejemplo que voy a dar. ¿Desde cuándo no se aprobó en Estados Unidos el nuevo estímulo económico? Los $1.400 de los que habló el presidente Joe Biden. Ese dinero se supone que esté aquí en Puerto Rico, pero no se le ha podido dar un centavo a nadie porque hay que ultimar unos detalles con el IRS, es decir, con la gente de los impuestos, de los taxes y el Departamento de Hacienda, para que entonces esto se pueda dar. La última promesa que se nos ha hecho es que se va a hacer antes de que termine este mes de abril. Y ya estamos casi a la mitad. Si todas estas inmensas cantidades de dinero de las que habla el señor gobernador Pierluisi Urrutia todavía están en Estados Unidos, necesitan ser aprobadas y que las recibamos. Y que después esas cantidades de dinero lleguen a donde deben llegar. No que se pierdan por el camino. No que empiecen con un montón de protocolos y de cinta roja y de no sé cuántas cosas más. Y a darle largas a los asuntos y que las cosas no se hagan. Por eso pregunto, ¿cree usted seriamente que el gobernador va a cumplir con todas estas promesas? Refresco la memoria del que la tiene un poquito mohosa, oxidada. ¿Cuántas de estas promesas, cuántos de estos informes dados por gobernadores anteriores se han cumplido? ¿Cuántas de estas cosas verdaderamente han llegado a fraguar, a hacerse realidad? Promesa de no sé cuántas cantidades de dinero, promesa de no sé cuántas cosas que se van a hacer. ¿Cuántas de ellas se han logrado? ¿Cuántas de ellas se hicieron realidad? Hagamos un poco de memoria, porque me parece a mí que dependiendo de quién sea el que está haciendo el informe y cuál es su partido, hay una serie de personas que se van hasta el cuello creyéndolo todo. Creyéndolo todo. Seamos un poquito más críticos. Seamos un poquito más críticos. La historia de la humanidad nos enseña que una serie de líderes en distintas partes del mundo hicieron promesas tras promesas tras promesas. Y la gente les creyó. Y al final se llevaron sorpresas bien desagradables. Bien desagradables. Bochornosas para esos pueblos. Por las cosas que estaban haciendo estos mismos líderes de una manera muy oculta y que ellos no sabían. Es por eso que es importante prestar atención en la escuela, especialmente en las clases de historia. Bien importante. Es por eso también, en segundo lugar, que es bien importante leer. Hoy día tenemos pues la gran bendición del Internet. Si usted no puede comprar una serie de libros porque no tiene los fondos para ello, puede leerlos en Internet. Internet sirve para divertirnos, para entretenernos, pero también sirve para formarnos e informarnos. Volviendo entonces a todo el despliegue de promesas y de millones y millones y millones y millones de los que tanto se habló en este informe, señor gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. ¿No recuerdan ustedes el último de esos informes de la situación del país que hizo la exgobernadora constitucional Wanda Vázquez Garcet? Porque yo recuerdo claramente
de la cantidad de promesas que ella hizo, empezando porque un montón de casas se iban a construir. ¿Dónde están esas casas? Un país en quiebra, y hablaban de millones y millones y millones que teníamos. ¿Teníamos dónde? Si los tuviéramos, hubiéramos pagado la deuda. ¿Sabe la cantidad de cosas que hay que arreglar aquí? Comenzando por la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica, y atrás de ella la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, las carreteras, las viviendas, las escuelas rotas, los estragos de los pasados huracanes y del terremoto y de los sismos. Pero yo recuerdo las muchas promesas de Wanda Vázquez Garcet. No se cumplieron. Y antes de Wanda Vázquez Garcet, de los dos partidos, hubo gobernadores haciendo promesas y promesas y promesas que jamás se cumplieron. Damas, caballeros, todos sabemos muy bien que hay mucho político que promete y no cumple. Que hay mucho político que miente. Entonces, si sabemos esas cosas, por favor, no le creamos todos los cuentecitos al que está en el poder en este momento. Porque volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Perdón. Habrá quien me pregunte, ¿qué podemos hacer nosotros, el pueblo, ante el no cumplimiento de nuestros gobernantes, del paquetón de promesas que hacen? Empezar a exigir y amenazar con que si no haces nada, te voy a tener que quitar del puesto en las próximas elecciones. Pero eso es lo que hacen en otros países. La gente llama a su representante, a su senador, a su congresista, cuando hay cierto asuntillo porque tienen que votar, y han llovido hasta amenazas. Más te vale que pienses bien lo que vas a hacer, si es que quieres seguir en este puesto, en esta guachafita. Porque según te pusimos, te podemos quitar. Yo les podría decir nombres de senadores, de congresistas en Estados Unidos que recibieron este tipo de llamadas, y no una, no dos, unas cuantas, y tuvieron que cambiar el disco. Recuerden, yo viví 30 años en Estados Unidos. 30 años en Estados Unidos. Fue recientemente, hace 3 años y pico, que regresé a Puerto Rico. Entonces, esa es una de las cosas que podemos hacer. Empezar a molestar a los senadores y a los representantes, en vez de reírles todas las gracias. Hay tanta gente que está necesitada en Puerto Rico. Puede que sea el vecino tuyo el que está necesitado en este momento, y mañana si eres tú. Entonces, hay que ser más solidarios, hay que trabajar y luchar unos por otros, por el bienestar de todos. Bien, pasemos al segundo tema. Este segundo tema que tengo preparado para esta edición, esta primera parte del informativo, que va a tener 2 partes más este mes de abril, es la siguiente. Ha habido una serie de preguntas, de inquietudes, de dudas y hasta de comentarios de algunas personas por ahí, tanto en las redes como en otros medios, con relación al reunificacionismo y en particular a nuestra asociación Adelante Reunificacionistas. Los miembros de Adelante Reunificacionistas nos hemos mantenido callados ante los comentarios de otras personas que dedican parte de su tiempo en los medios a difamarnos y hablar mal de nosotros. No tengo que decir nombres, no tengo que decir títulos, pero sí tengo que dar respuestas.
En primer lugar, Adelante Reunificacionistas existe desde el 2017. Y desde el 2017 está registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Está registrada. Tiene una organización de gobierno. Tiene miembros en Puerto Rico y tiene miembros fuera de Puerto Rico. Pero no es una organización que vino desde España, que está dirigida desde España, que fue fundada en España. No. Es una organización netamente puertorriqueña y por puertorriqueños. Eso que quede bien claro. Yo tengo el honor, el inmerecido honor, de ser el portavoz y en papel de registro del presidente. Papel de registro del Departamento de Estado aparezco como el presidente. Yo resido aquí en Puerto Rico, en San Juan de Puerto Rico, y como he dicho anteriormente, soy puertorriqueño. Nacido y criado aquí en San Juan. Adelante Reunificacionistas es una asociación con una plataforma educativa, y este informativo es uno de los instrumentos que utiliza esa plataforma educativa en la Internet para ayudar a nuestro pueblo y a personas fuera de nuestro pueblo, puertorriqueños que residen fuera de Puerto Rico y personas de otros países que están interesadas en nuestra causa, la causa de la reunificación de Puerto Rico con España, a educarse en relación a la historia y a la realidad puertorriqueña. Son más de 122 años en los que se ha tergiversado y manipulado la historia de Puerto Rico al nivel de que una inmensa mayoría de puertorriqueños no conoce su historia tal y como es, tal y como fue, tal y como ocurrió. Y por falta de esos conocimientos es que tenemos tanta crisis de identidad, tanta indecisión con relación a las decisiones que debemos tomar, tanta confusión. Así es que Adelante Reunificacionistas se dedica a través de la plataforma educativa a informar, a formar, a educar y a crear conciencia en nuestro pueblo puertorriqueño de lo que es la reunificación, de lo que es la auténtica historia de Puerto Rico, de lo que le ha pasado a Puerto Rico desde la invasión. Esa es la palabra, invasión, porque ellos no llegaron como turistas de los gringos aquí a Puerto Rico en 1898. Y las razones por las cuales esa invasión tuvo lugar. Esto es lo que hace Adelante Reunificacionistas. Adelante Reunificacionistas ya trascendió las páginas del Internet. Hemos salido publicados en uno de los periódicos de Puerto Rico. Estamos rompiendo el cerco mediático, el cerco informativo que hay en esta isla con respecto al reunificacionismo. Ya hemos salido en uno de los periódicos. Y continuaremos luchando porque eso se haga. Nuestros planes son seguir teniendo entrevistas e incluso programas en la radio y la televisión en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Ya hemos tenido una serie de entrevistas fuera de Puerto Rico y otras aquí. Nuestros planes son seguir luchando por ello, seguir haciendo presencia, porque se hace presencia de muchas formas. Tan pronto tengamos la oportunidad y la pandemia nos lo permita, comenzaremos a tener asambleas. Estén pendientes a los medios que van a escuchar anuncios de que va a haber una charla aquí, de que va a haber una actividad allá,
aquí mismo en Puerto Rico. Esas cosas no se han podido hacer todavía porque estamos luchando con la pandemia. Pero tan pronto empiecen a bajar las cosas, son los planes que tenemos, son los próximos pasos que vamos a dar. Si usted quiere conocer más de Adelante Reunificacionistas, hay una serie de cosas que puede hacer. Primero, recuerde, en la parte de abajo de la página, deje sus preguntas, sus comentarios y se las contestaremos. Tendremos el honor y el gusto, el placer de contestárselas. Segundo, suscríbase para que le lleguen alertas de las cosas que presentamos, porque no solamente estamos haciendo este informativo los domingos, un jueves sí y un jueves no, es decir, cada tercer jueves estamos presentando vídeos sobre la historia de Puerto Rico, vídeos informativos, vídeos que nos ayudan a conocer la historia, a conocer las cosas y a entenderla mejor, a estar mejor formados e informados y tomar nuestras propias decisiones correctamente. Y también en las páginas que tenemos en la internet hay muchísima información, pero muchísima. Si a usted le gusta la lectura y quiere conocer un poco más, mire, allá hay mucho para leer sobre nuestra historia. ¿Sabía usted de la cantidad de senadores que hemos tenido? ¿De la cantidad de diputados que hemos tenido? ¿Sabía usted que Ramón Power y Giral no solamente fue nuestro primer diputado, sino que fue vicepresidente segundo del gobierno español, de las Cortes? Porque así lo eligieron. ¿Sabía usted de la inmensa cantidad de puertorriqueños que han intervenido y de una manera muy exitosa y de mucho revuelo en muchas cosas en nuestra historia? Todo eso lo estamos presentando en nuestra plataforma educativa de Adelante Reunificacionistas. Así es que si usted tiene alguna otra pregunta con relación a nosotros, tiene alguna duda de quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, cómo nos formamos y a qué nos dedicamos, adelante, deje sus preguntas en la parte de abajo de la página. Pero es que ya era hora de ir aclarando algunas de estas cosas por publicaciones que están haciendo otros por ahí, en donde lo que se hace es difamarnos. A esas personas les acuerdo lo siguiente y con esto termino. Reunificacionistas somos todos, T-O-D-O-S, todos. No hay que pertenecer a un grupo en particular para ser reunificacionista. Reunificacionista es todo aquel que cree y quiere la reunificación de Puerto Rico con España. No olviden que el que no recoge contigo es el que desparrama. Pero si estamos en la misma causa, creemos en lo mismo, buscamos lo mismo, deseamos el mismo reunificacionismo, somos reunificacionistas todos. De parte de Adelante Reunificacionistas no hay ninguna pelea con nadie, no hay ninguna rencilla ni ninguna riña con nadie, no hay ninguna competencia con nadie. Aquí nunca criticamos a ningún otro grupo, ni lo vamos a hacer ahora tampoco. Pero digo esto para beneficio de todos los que nos oyen. El reunificacionismo necesita reunirse, no fragmentarse. Y la palabra reunión significa un grupo de cosas que se ponen juntas por un bien común, por un fin común. Así es que vamos a superar esto. Por favor, lo pido. La próxima semana continuaremos con un tema relacionado con los temas que hablamos hoy en nuestro próximo informativo, que será el domingo 18 de abril. Sintonícennos. Y para contestar, que se me olvidaba,
Finalmente, la pregunta y la solicitud que han hecho algunas personas de que les gustaría donar para nuestra causa, y cuando digo donar no significa necesariamente donar efectivo, donar dinero, hay muchas cosas que se pueden donar. Se nos pueden enviar fotos de su pueblo, literatura de su pueblo, especialmente los de Puerto Rico y los de España, que utilizaríamos en nuestro informativo. Yo estoy suscrito a una plataforma española que se llama Ver Pueblos, en donde recibo información de distintos pueblos de España y de su historia, su gastronomía, sus costumbres, su música, su baile, su cultura. Así es que hagamos eso. Compartamos esas cosas. Compartamos esas cosas. En nuestro próximo informativo hablaré un poquito más. En este particular último que acabo de mencionar, por si alguien decide enviarnos por vuelta de correo algo de información, que también se puede hacer. Tenemos un apartado de correos aquí en San Juan de Puerto Rico, en donde podríamos recibir y recibiríamos con muchísimo gusto cualquier cosa que nos quieran enviar. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo para hoy, domingo 11 de abril del 2021. Nos veremos la semana que viene. Hasta entonces.